Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 6 de diciembre del año 2024 con Alejandro Aval, Gustavo Calvo, Marcia Collazo y Juan Grompone. Tema casi único en la tertulia de hoy, a 85 años de la batalla del Río de la Plata, la que tuvo lugar en diciembre del año 1939, en los albores, en los primeros movimientos de la Segunda Guerra Mundial. La única batalla que tuvo, a su vez, como escenario, esta parte del planeta, la única que nos tocó de cerca, la que se desarrolló frente a las costas de Montevideo. A ver, había quedado Juan Grompone allí con la palabra pendiente, iba a decir algo muy importante. Muy importante. Las relaciones de Uruguay y Alemania. En ese momento, ya llevábamos un tiempito en que los alemanes estaban construyendo la represa de Rincón del Bonete. Uh-huh. Es decir, que los alemanes tenían una influencia enorme. La Siemens en sus diversas ramas había sido contratada para construir la primera represa del Río Negro en el Rincón del Bonete, que seguía un plan que había diseñado Víctor Sudrier, uno de los héroes de nuestro país, en unos 20 años atrás. Entonces, todo el plan de electrificación en base al Río Negro. La construcción de la represa estaba bastante avanzada, es decir, todavía no se había cerrado el muro, no se había cerrado la obra civil, de modo que era un momento que no era para pelearse con los alemanes, es decir, eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, era una influencia muy importante. Y Siemens podía hacer mucha fuerza, porque decimos, le abandonamos todo y le dejamos esto ahí en el medio. Bueno, los alemanes continuaron haciendo la represa en el Rincón del Bonete hasta que, creo que hasta el momento en que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial y presionó muchísimo para que Uruguay rompiera por al menos, no romper las relaciones, pero cosa que no se hizo, pero por lo menos que rompiera con la obra de Siemens. Uh-huh. Y la retomara con compañías norteamericanas, naturalmente. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Yo creo que ese es un punto muy importante, detalle, ¿no? Que los alemanes tenían un pie bastante firme montado acá. Inclusive había algún diputado que era abiertamente pronazi en el Parlamento uruguayo, uh-huh. ¿no? No solo la confitería Oro del Rin, ¿no? Sino que inclusive había un rumor de que la América del Sur iba a ser invadida con planeadores, con un sistema de planeadores planeado por los alemanes, que era absolutamente ficticio, ¿no? Y de modo que hay que tener en cuenta todos estos elementos. Sí. Están en el libro Chao Napolitano, ¿no? Es una parte de la trama, ¿no? Claro, es una parte de la trama. Claro. Uh-huh. Lo que sería después divertido es desentrañar cuánto de realidad y cuánto de ficción tiene esa novela, porque de hecho es una novela. No tiene nada de ficción. ¿Cómo que no tiene nada de ficción? Vamos, Juan. No spoilees, Juan. Pero ¿quién hace esa decantación, ¿no? ¿Quién pasa el tamiz? Me alegra que Juan haya tratado ese tema porque hay todo un aspecto geopolítico del momento que normalmente la batalla oculta, ¿no? Roberto Marcelino Ortiz, que era el presidente argentino, igual que Valdomir, tenían 1 año y pico en el poder. Valdomir venía en una especie de transición saliendo del gobierno de Terra. De hecho fue una transición, hay que decirlo, políticamente fue una transición. Era, sí, pero él empezó una serie de reformas que terminaron después en un sistema más democrático, aunque la Constitución de Terra pervirtió un poquito el tema, por eso se lo dejo a Marcia, que sabe mucho más que yo de eso. Pero en el caso argentino se estaba gobernando este presidente en base a una especie de alianza entre la Unión Cívica Radical antipersonalista, se le llamaba así, porque trataban de salir del áurea. De la década infame. En medio de la década infame, entre el 30 y el 43, saliendo de esa especie de áurea autoritaria de Irigoyen, según ellos, un movimiento dirigido, más que nada influenciado por Marcelo T. de Alvear. Y no es que el presidente argentino fuera pro-nazi, en realidad él ha escrito bastante en el sentido de que él era anti-nazi, era una persona que no le agradaba el sistema alemán, pero Alemania era, en 2 o 3 rubros que eran los más importantes de exportación, era el principal cliente de Argentina.
O sea, era una potencia para Argentina, un gran cliente para Argentina y tenía una incidencia muy fuerte en la sociedad empresarial argentina, que en Argentina era una sociedad que le estaba disputando en ese momento el protagonismo a los hacendados británicos o herederos de todo ese poderío británico. Además, como yo dije, había una colectividad alemana importante, como la había en Brasil también, que también Brasil estaba teniendo algunos impulsos de cierta contemporización, flexibilización con el régimen alemán. Sobre todo en la zona de Río Grande, ¿no? Sí, escondiéndose un poco de la presión de los aliados. Brasil estaba un poquito también en ese sentido. Así que ese momento geopolítico era un momento muy interesante porque también, como dice Marcia, la Segunda Guerra Mundial se estaba peleando acá desde el punto de vista diplomático. Eso hay que verlo, era algo muy tangible en los políticos argentinos, en los políticos uruguayos, en la incidencia de esos clubes que reflejaban colectividades. Yo no traje hoy, iba a traerlo, pero me olvidé de traerlo. Hay un acto nazi en el club alemán, que hay una foto histórica, famosa, que impresiona, te parece que se echa en Alemania, y fue hecho en Buenos Aires, es decir, cientos de personas con los símbolos nazis en un acto formal que representaban eso, ¿no? Marcia, ahora sí. Bueno, primero quiero contar que mi padre, teniendo 6 años de edad, presenció la explosión del Graf Spee. Fue llevado por su padre, mi abuelo, que era profesor de historia además. Bueno, ahí es donde, eso fue una anécdota de siempre en la familia, porque mi padre lo recordaba. Fíjate que a los 6 años ya tenés esos recuerdos y realmente lo impresionó. En muchas familias uruguayas está esa historia, Está esa historia, ¿verdad? Mi abuelo, mi tío estuvo, era claro, chico, era más grande, pero lo llevó la familia, estuvieron en la Rambla mirando el río. Ellos vivían en Rivera y Boulevard, en donde hoy está la estación de servicio. Ahí era la casa de mi bisabuela, donde ellos vivían. Bueno, o sea que también, imagínate, no sé si es que escucharon la explosión y de resultas de eso corrieron al puerto o ya estaban allí. Uh-huh. La cosa es que lo vio. Quería contar también, bueno... Pero es que la salida del Graf Spee del puerto de Montevideo fue todo un espectáculo, ¿no? Exacto. Porque la salida además, era muy dramático aquello, claro, ¿no? Porque además le habían dicho, bueno, a las 18 horas usted puede retirar su barco, digamos, ¿no? Y él dijo, sí, a las 18:15 lo estoy cumpliendo. Después de las 18, en realidad, le dijeron. Y él, como buen alemán, dijo a las 18:15. Y salió a las 18:15. Después vieron, a lo lejos, que se acercaba el Tacoma. ¿Qué era el Tacoma? Porque ya apareció mencionado y capaz que algunos oyentes se pierden. En realidad el Tacoma era un barco carguero, de suministro, de provisión, sí. Pero tenía obreros alemanes. Esto es algo muy importante. El Tacoma cumplió un papel muy resbaloso porque al serle negada la asistencia mecánica, digamos así, ¿no? Al Graf Spee, al serle negada, resulta que, o por lo menos eso difundieron los ingleses, el Tacoma se habría acercado desde Buenos Aires subrepticiamente con obreros alemanes para reparar el acorazado. Y fue un lío espantoso, sumado a los 10.000 líos que ya había. Que se había violado las leyes de la guerra, todos los tratados internacionales, todo lo que se te ocurra. Y fue Millington Drake quien más puso el grito en el cielo en esa ocasión. Pero tú contabas, estaba saliendo el Graf Spee. Bueno, y entonces vieron que se acercaba el Tacoma y se extendieron unas lonas gigantescas y se hacían una serie de maniobras y se iba la gente del acorazado al Tacoma y nadie entendía, o por lo menos casi todo el mundo estaba inadvertido de lo que iba a suceder. Y ahí fue donde vieron explotar el Graf Spee. Algunos tal vez lo sabían, la mayor parte de la gente seguro que no lo sabía. Y el Tacoma puso proa a Buenos Aires. Y acá yo traje textual un diálogo. Y de esa manera fue a Buenos Aires el capitán. Claro, Langdorf se fue directamente, ¿no? No se hundió con su nave. No, porque esa puede ser una confusión, sí, que hundió el barco y él mismo quedó muerto en ese momento. No, el suicidio fue después. Sí, eso es una confusión que existe, y él había mandado, yo lo traje textual a esto, él había enviado un telegrama al alto mando naval alemán en donde decía, esto fue cuando llegó, ¿no?, a Montevideo, me propongo avanzar hasta el límite de las aguas jurisdiccionales, si es posible abrirme paso hacia Buenos Aires. Y ahí agrega esto que yo conté antes, librar combate con el resto
resto de mis municiones? Porque no le quedaban municiones. Y le responden y le dicen que lo dejan en completa libertad de acción, dice, pero no en la internación en Montevideo, eso se tiene que negar, dice. Y la última frase decía, procure que la destrucción sea total si usted se ve obligado a hundir su barco. Es que Buenos Aires les daba más garantías a ellos que Montevideo. No, por supuesto. Y eso, por esa afinidad. Eso lo sabía muy bien. Lo que dijiste, la década infame, es un efecto secundario del que nadie habla. Estábamos en un momento en Argentina donde había un gran problema. Perdón. Un gran problema de corrupción. Estaba refiriéndome a eso. No, perdón. Es que no tenemos tiempo. Pero quiero decir nada más que esto. En 1942, ¿cuándo se descubre el telémetro del Graf Spee? En 1942 no se descubre, pero se busca. Lo buscan los ingleses en guerra, disfrazados, camuflados en una especie de compañía de ingeniería en comunicaciones para poder hacer prospecciones submarinas y engañan a los alemanes. Le piden permiso inclusive, ¿no? Toda una novela. Toda una novela, pero no lo encontraron. ¿Quiénes encontraron el telémetro y el ancla y el águila? Los hermanos Echegaray, que después le hicieron un juicio millonario al Estado. Sí, pero eso fue ahora. Pero fue más recientemente. Quiero contarlo porque el águila estuvo 67 años sepultada en las aguas del Río de la Plata. Alejandro. Uno dice, ¿Estados Unidos tenía algo que ver en todo este enredo diplomático? Yo creo que en esa época todavía no. Creo, por lo menos hasta donde yo recuerdo de lo que he leído, Estados Unidos en el 39, fines del 39, todavía no tenía injerencia, por lo menos en el caso concreto del Líbano. Acordémonos que Estados Unidos entró en la guerra después, ¿no verdad? No estaba en guerra con Alemania ni con Uruguay. Y a propósito de entrar en guerra, cuando Juan decía que entró en guerra Uruguay 2 semanas antes de que acabara, recordemos que efectivamente somos de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y como somos... ¿Por qué? Porque entramos en guerra antes que acabara, le declaramos la guerra un par de semanas antes del fin de la guerra, y lo hicimos por una razón muy práctica, que las Naciones Unidas se iban a reunir en la asamblea y se iba a formar con los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, de manera que no teníamos más remedio que declarar la guerra para poder entrar en la asamblea. La declaración de guerra al IGE creo que fue en 1942. No, si no recuerdo mal fue, no sé, Juan dijo 2 semanas, o Gustavo, no me acuerdo si fue 2 semanas o 3 o algo así, pero fue algo de ese tenor. En el 42 se fueron los alemanes del Conde Bonete. Abandonaron las horas de la represa, en otras palabras, pero eso fue antes. La declaración de guerra formal hizo más o menos un par de semanas o quizás alguna más, pero no mucho más, y por eso es que entramos en las Naciones Unidas. Ahora, cuando uno dice Estados Unidos, como mencionaba recién, Estados Unidos no tenía gran cosa que ver en todo este asunto. Lo que realmente tenían que ver eran los ingleses, ¿verdad? Claro, porque en el fondo era neutral en Estados Unidos. Sí. No, en el 42 salió al bando contrario. Yo sabía que había algo en el 42. Rompió relaciones en el 42. En el 42 abandonó su neutralidad. Sí. Así que sí ocurrió algo en el 42. Sí, pero no declaramos la guerra. Janeiro, no, pero sí abandonó su neutralidad y salió con el bando contrario, bajo el gobierno de Juan José de Amézaga. Después del golpe bueno. Y en febrero del 45 declaró la guerra porque había que firmar la Carta de San Francisco. Sí, por eso somos ganadores de la Segunda Guerra Mundial, aunque suena increíble, ¿no es verdad? Que Argentina no lo hizo. Que Argentina no llegó a declarar la guerra, creo que nunca. O sea, se convirtió en aliado en 1942 y en contrincante en 1945. Las repercusiones en la sociedad uruguaya de la batalla del Río de la Plata son múltiples, casi infinitas. Eso ya quedó dicho, ya se manejaron acá algunos ejemplos. Hay todo un capítulo que es la historia familiar, ¿no? La historia de distintas familias, cómo se traslada de una generación a otra alguna de las anécdotas. Acá tengo, por ejemplo, elijo una que mandan desde la audiencia, Virginia. Mi madre estaba sentada tejiendo para la bebé a punto de nacer frente a una ventana de la Facultad de Arquitectura de esa época, Humanidades, ¿no? En el puerto. En el puerto, mirando al Graf Spee que salía justamente de ese periodo que estuvo para reparaciones, etcétera. De pronto hubo una tremenda explosión y el barco desapareció. Esa historia fue muy impactante en nuestra familia, esa historia se contó cantidad de veces
es lo que dice este mensaje, ¿no? Como yo había, Emiliano, como yo había contado al principio, mi papá estaba con unos amigos en la Rambla, todavía no se habían casado, con mi madre. Mi madre también estaba con su padre y efectivamente lo que vieron primero fue el barco salir, que no sabían qué iba a pasar, y después oyeron la explosión y la columna de humo que se veía, porque el barco creo que no lo veían, el recuerdo era que no lo veían desde la costa, desde abajo. El del Palacio Salvo seguramente sí, pero no de ahí abajo. Pero lo que sí veían era la columna de humo de la explosión, lo posterior a la explosión. Pero después están las consecuencias, entre comillas, en la propia sociedad uruguaya, en el entretejido de la sociedad uruguaya. Acá tengo este mensaje de Alcira, a ver si logro abrirlo de nuevo, que cuenta. Recuerdo que mi madre, que vino en 1944 a Sarandí del G, recordaba a los jóvenes alemanes retenidos en el llamado cuartel de Paso del Rey. Contaba que eran muy amables y codiciados por las muchachas casaderas. Algunos se casó con una uruguaya y después vino, años más tarde, a visitar el museo que existe en el cuartel. Muchas familias, después de acabada la guerra, mandaron cartas agradeciendo el buen trato que se le había dado acá a sus hijos. Y sigo, tengo acá a Manfred que cuenta un pequeño aporte a la mesa. Mi mamá, como joven alemana, tuvo contacto con los marineros, primero asistiéndolos en el hospital y después durante su prisión. Varias de sus amigas se casaron con estos jóvenes, ¿no? Era una familia alemana. Varias de sus amigas se casaron con estos jóvenes y formaron familias acá, en nuestro país. Adjunto, y tengo acá la foto, adjunto un escudo de madera que uno de esos jóvenes, llamado Eric, le hizo a mi madre. Ahí está, lo vamos a poner después en pantalla. También te mando, me dice, una dedicatoria de uno de los marineros que finalmente se quedó a vivir acá. Y acá están los textos con la caligrafía correspondiente. Y te cuento que más codiciados que esos alemanes eran los ingleses que bajaron del Graf Spee. Y ustedes dirán, ¿cómo ingleses? Sí, señores, porque Langsdorff tenía la precaución de que la tripulación de los barcos que hundía quedara a buen resguardo. Y en el momento en que se libra la batalla del Río de la Plata, había muchos ingleses a bordo que luego fueron liberados. Y esos sí, causaron una histeria colectiva en las mujeres. Bueno, en realidad fueron 9 buques, creo, los que llevó a hundir el Graf Spee acá en el Atlántico Sur. Y como decía Marcia recién, las narraciones refieren a que Landorf se preocupaba de que todos los sobrevivientes de esos hundimientos llegaran de alguna manera a buen puerto. Creo que había bajado algunos en Brasil, pero eso no lo tengo seguro. Y más historias. Susi dice, mi padre nació en 1930, le gustaba la historia y disfrutaba mucho relatándonos cuando su padre lo llevó a la escollera Sarandí a ver el hundimiento del Graf Spee. Nos decía que la explosión y el propio hecho de haber sido testigo de ese acontecimiento había sido algo impresionante que lo había marcado para toda la vida. ¿Y quieren una anécdota más? Tengo que elegir porque los oyentes están enriqueciendo de manera maravillosa esta charla. Carlos dice, mi padre, que era un niño de 8 años y vivía en La Teja, fue al puerto. Fue al puerto como mucha gente. Estuvo entre los primeros curiosos. Por algún motivo que me cuesta entender, fue invitado a subir al Graf Spee y terminó adoptando un cachorro de ovejero alemán de una perra a bordo que tuvo cría en esos días. Ese perro fue la mascota de su infancia. Tengo seguramente alguna foto de ello, la voy a buscar y después se los mando, termina diciendo el oyente. ¿Qué les quedó? Marcia, tú que propusiste el tema. Poner en tela de juicio el nazismo de Langsdorff, porque ha sido puesto en tela de juicio. A ver. Por ejemplo, durante el entierro de los 37 cuerpos, muchos hicieron el saludo nazi y Langsdorff no lo hizo. Esa es una de las señales. La segunda señal es que en 1954 fue a Buenos Aires su viuda a visitar su tumba y pidió, en el cementerio de Chacarita, y pidió que le fuera quitada la insignia nazi a la tumba. Un mensaje más a raíz de lo que señalabas recién, Marcia. Cuenta Ricardo,
La hija de Langsdorff, la hija del capitán del Graf Spee, estuvo en el templo inglés de Montevideo cuando se conmemoraron los 75 años de la batalla. Allí hubo intervenciones conmovedoras, según cuenta este oyente. Sí.